¿Quién de nosotros en algún momento de nuestra vida no le hizo dar dolores de cabeza a sus papás? O, como se dice por allí, ¿quién de nosotros no le sacó canas o les hizo pasar tragos amargos? Muy seguramente es la experiencia que nosotros en algún momento hicimos vivir y sentir a nuestros padres. Y hoy, ustedes, la gran mayoría, que primero fueron hijos y que hoy son papás, pues es la misma experiencia que tienen con sus hijos. Hijos que les hacen pasar tragos amargos, que les hacen doler la cabeza, que les han sacado una que otra cana. Y no es porque sean malos sus hijos o en algún momento porque nosotros hayamos sido malos hijos. Simplemente que son circunstancias que se presentan en la vida cotidiana, que se presentan en la vida familiar y que se presentan en toda familia. En toda familia hay un hijo o una hija que ha dado lora, que ha sido bastante particular el comportamiento de él o de ella. Puede haber sido usted, puede haber sido yo, y uno va creciendo, los años van pasando y uno va madurando y sabe que estas experiencias se presentan. Pues son dos las cosas que aparecen hoy en la primera lectura en la vida del profeta Samuel. En la vida del profeta Samuel aparecen precisamente los dolores de cabeza que le dan sus hijos, los tragos amargos que tienen que pasar por sus hijos, o las canas que le sacaron sus hijos. Un hombre de Dios, un hombre de la Biblia, un profeta, sí, pero también de carne y hueso, con una familia, que se presentan circunstancias que se presentan en la familia de cada uno de nosotros. Y resulta que hay hijos que siguen muy bien las indicaciones de sus padres, pero hay otros hijos que han tenido muy buenos papás y no han resultado siendo tan buenos hijos, o viceversa. Hay hijos que no han tenido papás muy buenos, pero que ellos como hijos han dado lo mejor. Y resulta que esas circunstancias también suelen presentarse. No siempre los hijos terminan siendo una fiel copia de sus papás. Entonces, aquí tendríamos que pensar, ¿y eso que dice que hijo de tigre sale pintado? ¿O de tal palo, tal astilla, dónde queda? A veces aplica y se da, otras veces no. Y Samuel, en cuanto a su respuesta y comportamientos, llamado por Dios y como profeta, no hay quejas de él, pero tal vez sus hijos no siguieron las mismas indicaciones que Samuel. Y no solamente sus hijos, sino que también tiene dolores de cabeza, preocupaciones y canas por el pueblo. Hoy vemos cómo los hijos y el pueblo hacen pasar situaciones tal vez no tan agradables en la vida de Samuel. Los hijos con sus comportamientos y el pueblo con sus peticiones. El pueblo le hace dos peticiones a Samuel, y cuando uno es un hombre o una mujer de Dios, lo que más le duele es el rechazo que le hacen a Dios, o el rechazo que la gente puede hacerle a las cosas de Dios. Y a Samuel le duele el corazón, le duele el alma, le duele su ser de persona, porque el pueblo con lo que le pide está haciendo un rechazo no a Samuel, sino a Dios. ¿Y cuáles son las peticiones que el pueblo le hace a Samuel? Son dos. La primera petición le dice el pueblo a Samuel: queremos un Dios que ande con nosotros, que salga con nosotros. Y la segunda, queremos un rey. Ante esas dos peticiones podríamos responder: pero es que Dios siempre ha salido con su pueblo, siempre ha estado con su pueblo. Basta que vayamos al libro del Éxodo y nos damos cuenta de un Dios que escuchó la aflicción de su pueblo, que escuchó el clamor de su pueblo, que escuchó la voz, la súplica de su pueblo y fue a liberarlo de la esclavitud de Egipto y lo acompañó, salió con ellos mientras peregrinaban, caminaban en el desierto, de tal manera que no les hiciera falta nada. Si querían sombra, el Señor enviaba la nube; si querían luz, el Señor enviaba la columna de fuego; si querían alimento, el Señor les dio el maná, les dio codorniz; si tenían sed, el Señor hizo brotar agua en el desierto.
Y así todo aquello que el pueblo requería, Dios como un buen padre se lo concedía. Pero también como buen padre tiene que corregirlos cuando se equivocaban. Y aquí viene una indicación para los que son papás. El buen papá no es el que da todo en el aspecto material. El buen papá es el que da un amor integral, pero también el que corrige. A nosotros nos enseñaron en una mano el pan y en la otra la capacidad de corregir. Las dos son necesarias. El dar, pero también el corregir. Y el dar no solamente desde lo material, sino también en todos los aspectos, en lo espiritual, en lo afectivo, en lo emocional, en lo personal, en lo familiar, en lo académico, en lo laboral, en el tiempo, en el espacio, en las vacaciones, en la recreación, en el escucharlos, en el aconsejarlos. Todo eso hace parte de una formación íntegra, y no solamente lo material y ya. Pero así como das todo esto que he mencionado anteriormente, también debe ser un papá y una mamá con la capacidad de corregir a sus hijos. Yo soy sacerdote y estuve trabajando en el seminario mayor y decía, creo que esa frase me la regaló el Espíritu Santo, con toda humildad lo digo, porque veía a los muchachos, a los seminaristas. Un día también fui seminarista y también hubo padres formadores que acompañaron mi proceso formativo, y lo siento como hermanos en la fe, como hermanos en el camino, como hermanos en la respuesta vocacional. Pero como hermano mayor, porque ya estoy ordenado, yo les decía, hay dos cosas que son muy terribles: un seminarista mal formado y un hijo mal criado. Me parece a mí que es terrible. Un seminarista que se forme mal y un hijo que se críe mal. Entonces, cuando estoy en el seminario me tocaba hacer esa figura de hermano mayor o de tío, como me decían, o de papá, y bueno, había que saber acompañar, pero también saber corregir. Hay situaciones que son complejas. Un seminarista mal formado, porque el día de mañana será un mal sacerdote, y un hijo mal criado, porque el día de mañana será una mala persona. Entonces, hay que saber amar y saber formar. Y la segunda es: queremos un rey. Pero es que nuestro rey es Dios. Dios es el rey. Y ellos pedían un rey porque querían parecerse a los otros pueblos. Y a esto de querer parecerse a los otros pueblos, que luego terminan cayendo en la idolatría y tienen que sufrir las situaciones o las inclemencias de los reyes humanos, porque los reyes humanos que tuvieron muy buenos algunos, pero ciertamente humanos, con sus falencias también humanas. El Señor, en su humildad, en su amor y en su misericordia, no tiene ningún problema en concederles reyes según la petición del pueblo. Ustedes quieren reyes, yo les voy a dar reyes. Y es lo que se va a seguir mostrando en las lecturas de hoy en adelante. El riesgo de querer parecerse a otro, porque a veces lo que sirve para otro no sirve para mí. Permítanme, por favor, contarles una pequeña historietica a modo de chiste. Espero tener la chispa, la capacidad, la elocuencia de hacerme entender y que verdaderamente esta anécdota ayude para completar de una mejor manera la reflexión que quiero compartir con ustedes. Resulta que había dos locos en un manicomio, y en estos dos locos habían visto una cierta mejoría en los dos, hasta tal punto que pensaban darles de alta, enviarlos para su casa con un tratamiento controlado, pero ya podían salir porque habían mostrado mejoría, habían mostrado coherencia. Pues sin darles más larga, dijeron las autoridades pertinentes del manicomio: vamos a hacerles un test, vamos a hacerle una prueba, un examen, y dependiendo cómo salgan allí, les damos de alta para que vuelvan a su casa y poco a poco se vayan reintegrando a su familia y a la sociedad. Llamaron al primero y le dijeron: siéntese, le vamos a hacer 3 preguntas. Primera pregunta: ¿cómo se llamó aquel libertador de los siguientes países en América? Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que también es conocido como el libertador de América. Y él respondió: se llamó Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco. Bueno, muy bien, sí señor.
Segunda pregunta, fecha del descubrimiento de América. Y él respondió, 12 de octubre de 1492. Muy bien. Tercera pregunta, señor. ¿Usted cree que Cristóbal Colón descubrió América? Él dijo, mira, unos dicen que no, otros dicen que sí, pero yo digo que sí. Ah, bueno, muy bien, señor. Puede irse. Cuando salió el primero, iba entrando el segundo y se encontraron de camino. Y, como nos suele pasar a nosotros, cuando hay un examen, hay una prueba, hay un test, el que iba entrando, el segundo, le dijo al primero, ¿qué te preguntaron? Decime. Y el otro, en el afán y en alegría, porque le había ido muy bien, dijo, no recuerdo las preguntas, solo que son 3. Y a la primera vas a responder, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Ponte y Palacios Blanco. A la segunda, 12 de octubre de 1492. Y a la tercera, que unos dicen que sí y otros dicen que no, pero que usted dice que sí. Perfecto. Siguió el otro personaje que estaba en este tratamiento de salud. Le dijeron, siéntese. Le vamos a hacer 3 preguntas. Primera pregunta, diga su nombre. Y el señor dijo, yo me llamo Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Ponte y Palacios Blanco. Segunda pregunta, diga la fecha de su nacimiento. Y él dijo, yo nací el 12 de octubre de 1492. Tercera pregunta, le dijo el médico, ¿usted cree que yo estoy loco? Y él le respondió, mira, unos dicen que no, otros dicen que sí, pero yo creo que sí. Conclusión, lo que le sirvió al primero, no le sirvió al segundo. Y a veces pasa en nuestra vida, por querer caminar, vestir, hablar y actuar como otros, nos damos cuenta que a veces la vida tiene situaciones, formatos, cuestiones que le sirven a otros y que no me sirven a mí. Yo no puedo ser una copia barata de otra persona y que tengo que ser genuino, auténtico, original y dar las respuestas, esas respuestas y esos comportamientos que son míos. No querer parecerme a otro ni responder lo que otro responde o copiar lo que otro hace. Hay que saber resaltar las virtudes, las bondades, las capacidades que otras personas tienen. Pero hay que recordar que cada uno de nosotros es único e irrepetible. Y por eso el Señor, cuando escogió a su pueblo, quiso un pueblo diferente y un pueblo santo. Por eso los mandamientos, porque Dios quería un pueblo diferente, porque había otros pueblos, y un pueblo santo, porque muchos comportamientos de esos otros pueblos no eran de acuerdo al corazón, al querer y a la voluntad de Dios. Y eso le pasó al pueblo de Israel, y eso nos puede pasar a nosotros cuando queremos parecernos demasiado a los demás y vivimos con el complejo de la inferioridad porque no somos como otros, olvidándonos de las capacidades, de las cualidades, de los dones, de los talentos, de las riquezas que Dios nos ha dado. Y no olvidemos que si a alguien tenemos que imitar, es solamente a Jesucristo nuestro Señor. A los demás les reconocemos sus virtudes, sus cualidades, sus capacidades y nos enriquecemos con esto que Dios les ha dado a ellos, como ellos se enriquecen con lo que Dios nos ha dado a nosotros y que humildemente ponemos al servicio de Dios y ponemos al servicio de los demás. Fue la situación de Samuel, dolor de cabeza por sus hijos en cuanto a los comportamientos y dolor de cabeza por el pueblo en cuanto a las peticiones. Que el Señor nos haga agradecidos y darnos cuenta que Él siempre está con nosotros y que no necesitamos otro rey que no sea Dios, que no sea nuestro Señor. Amén.